Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a esta reunión de domingo. A todos aquellos que nos ven en cualquier parte donde te encuentres, en la República Mexicana, en el extranjero, en los municipios de nuestro estado de Jalisco, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy pues vamos a dar seguimiento a este tema del que hemos venido hablando ya durante algunos meses y habla respecto de cómo nosotros como seres humanos podemos tener victorias cediendo el control de nuestras vidas a Dios. Sin lugar a dudas, estoy convencido que todos, sin excepción, buscamos victorias en nuestras vidas. Como victorias de manera personal, victorias en la familia, victorias con tus relaciones humanas, victorias en el trabajo, victorias en todas partes. El ser humano tiene ese deseo de ver cosas buenas, que cosas buenas están pasando alrededor de nuestras vidas. Pues bueno, te reitero una vez más, como lo han hecho mis hermanos Fran Botello y Fernando Ávila, que la manera en que podemos ser victoriosos es cediendo partes muy importantes de nuestra vida a Dios. Esa es la manera en que podemos tener victorias. Se trata de ganar cediendo el control. Quiero, antes de comenzar con mi relato o con mi sermón del día de hoy, comentarte una anécdota que le sucedió a un predicador. Sucede que este predicador, en un sermón de domingo, después de haber predicado a las personas que se encontraban frente a él, se le acercó una anciana, una dulce anciana. Quiero que te imagines a la persona más dulce que pueda llegar a tu mente en este momento. El predicador ese día trató de la relevancia y de lo que llega a causar el pecado en la vida de las personas. De cómo esa manera de actuar de nosotros como seres humanos nos perjudica y nos pone en una situación muy complicada delante de Dios. Pues bueno, este predicador, después de que se baja a saludar, a convivir con las personas de su congregación, se le acerca a esta dulce anciana. Como te repito, piensa en la persona más dulce que tú puedas pensar o que te pueda venir a la mente. Se le acerca y le dijo: Señor, pastor, ministro, quiero decirle que usted me ha hecho sentir la persona más pequeña, de este tamaño me ha hecho sentir con su predicación. Eso se lo dijo en tono de reclamo, porque el predicador confrontó la vida de las personas que se encontraban allí. Entonces esta mujer, esta ancianita, dulce ancianita, se acercó a este predicador y le dijo en tono de reclamo que la había hecho sentir muy pequeña. La respuesta del predicador en primera instancia fue sonreírle, no en tono de burla, sino de una manera amable, y le dijo a la ancianita, palabras más, palabras menos. Su autojustificación bien podría llevarla al infierno. No es la mejor manera de responder ante un mensaje de la Biblia que nos llama a cambiar de una manera profunda. La parábola que vamos a ver el día de hoy nos habla de esto, de cómo nosotros como seres humanos a veces no le damos la importancia de cuál debe ser nuestra actitud ante nuestra situación complicada, ante nuestra situación de seres humanos delante de Dios. Esta clase no se va a tratar de que tú estés pensando que yo como predicador pueda estar tratando de encontrar algún pecado que puedas tener. Esto no se trata de que el FBI o la AFI esté tratando de investigarte para sacarte a la fuerza algún pecado. Tú te vas a dar cuenta, así, con las escrituras, con la palabra de Dios, que definitivamente las escrituras nos exponen y nos hacen ver de una manera clara en dónde nos encontramos parados. Pero también estas escrituras nos hacen ver de una manera muy clara cómo es que Dios nos da esperanza a todos nosotros. Eso fue lo que ocurrió con esta dulce anciana. Pues bueno, para comenzar con mi predicación,
quisiera que me acompañes en una oración. Vamos a poner esto en manos de Dios. Bendito Dios y Padre, que estás en lo más alto del cielo. En este momento quiero pedir tu ayuda, en este momento quiero pedir tu inspiración, en este momento quiero pedir tu sabiduría, en este momento quiero pedirte que tú crezcas más y que yo disminuya completamente, y que tu predicación, que tu palabra sea expuesta como tú quieres, así como decía en su momento Juan el Bautista, que él iba a ir decreciendo, iba a hacerse más pequeño y que Jesús crecería cada vez más. Te pido que hoy eso sea una realidad a partir de este momento, que yo desaparezca por completo. Te pido que me ayudes y, Señor, que todos salgamos convencidos de que hay una esperanza a pesar de nuestra situación, como pueda encontrarse en este momento, así como estamos. Tú tienes fe en que el ser humano, leyendo tu palabra, volviéndose a ti, puede cambiar el transcurso de su vida y sobre todo de su eternidad. Bendito seas, Padre. Gracias, y es a través de mi Señor Jesús que yo te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Muy bien, quiero comenzar con el texto bíblico y vamos a leer, antes de entrar de lleno a la parábola, porque vamos a seguir con las parábolas. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18. Quiero pedirte que me acompañes. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18. Miren lo que dice la Biblia. Dice, como título principal dice, no hay justo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vamos al versículo 23 de ese mismo capítulo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la Escritura dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, es una realidad. En un principio yo te daba el ejemplo así, este ejemplo de la ancianita. Bueno, quiero que tú pienses en la persona, ¿sí? En este momento, quiero que pienses en la persona que más ternura te causa, en esta vida. Aquella persona a la que tú admiras, aquella persona a la que tú respetas, aquella persona a la que sientes admiración por ella. Esa persona tiene pecado en su vida, ha pecado contra Dios. Esa persona ha mentido, esa persona ha odiado, esa persona ha robado quizás. El punto es que donde nos encontramos parados delante de Dios y según las Escrituras, todos necesitamos la salvación de Dios, sin excepción. Todos. Te voy a decir algo. Estas manos que tú ves golpearon personas. Mis pies fueron usados para patear personas. Mi mente, en vez de amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi fervor y con todas mis fuerzas, como establece la Biblia, mi mente ha planeado cosas perversas. Las planeó, las ejecutó. Mi boca y mi lengua
de mi boca y de mi lengua salieron maldiciones, groserías, palabras antisonantes. De mi boca salieron mentiras. Mi cuerpo fue usado para la inmoralidad. Robé, odié. Mi cuerpo, que debería ser usado para ser como el templo de Dios viviente, fue usado para ingerir alcohol y tabaco en grandes cantidades. Usé mi cuerpo para ser un adicto a la pornografía y muchas otras cosas más. ¿Qué pensarías si te digo que existen personas, ¿sí?, que son infanticidas, que son pedófilos, que tienen sexo con animales, que tienen sexo con niños, que son traficantes de órganos? ¿Qué pensarías de estas personas? Bueno, estas personas, así como tú puedes pensar en ellas, necesitan de Dios, igual que tú, igual que yo. Todos, dice la Escritura, todos sin excepción, en este mundo caído, han pecado y necesitan la salvación de Dios. No es que yo lo afirme solamente, no es porque yo lo diga, porque lo dice José Escobedo, es porque así es porque lo señala la Escritura. Pero quiero señalarte algunas cosas que me parecen importantes al tratar de analizar esta parábola que vamos a ver. Que estas cosas necesitamos comprenderlas y tener mucho cuidado con eso. Porque ¿sabes qué? Tú en este momento puedes estar pensando, bueno, yo no soy un pedófilo, yo no tengo sexo con animales. Pero eso nos lleva a justificarnos y a creer que no somos tan malos. O que estamos bien porque no somos unos asesinos. O porque no somos traficantes de órganos o de drogas. Pero te quiero decir algo muy importante. Lo que debemos hacer, lo que vas a hacer a partir de este momento es no compararte con tus vecinos, los que le trepan al radio y no dejan dormir a los demás y se emborrachan. No, no te compares con él. No te compares a partir de este momento. No quiero que te compares. No quisiera que te compares con el policía vial que recibe mordidas, ¿sí?, y que es corrupto. No quiero que te compares en este momento con el maestro de tus hijos, que es inmoral. No. Compárate a partir de este momento con Jesús, porque eso cambia la perspectiva de dónde nos encontramos parados. Porque es muy fácil compararnos con las demás personas y creer, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. Pero te invito a que a partir de este momento te compares con Jesús, te compares con la santidad de Jesús, te compares con la rectitud de Jesús, te compares con el amor de Jesús, con las cualidades de Jesús. Y ahí te vas a dar cuenta que necesitas de Dios. Y ahí yo me he dado cuenta que necesito profundamente de Dios. Según esta escritura, dice que todos, sin excepción, han pecado alguna vez. Y ese pecado, según también dicen las escrituras, nos aleja de Dios como una barrera muy grande que es difícil de quitar. Antes de comenzar y leer, como te decía, esta escritura, me llama mucho la atención que podemos irnos a dos extremos al analizar esta escritura y estas parábolas. Bueno, yo así lo percibo y quiero compartirte cuáles son esos dos puntos en los que considero que nosotros al escuchar estas escrituras debemos tener mucho cuidado. Una postura es que hay muchos que se creen buenos. Pero la otra postura es que personas al leer esta escritura y saber que son pecadores, se relajan completamente y piensan que Dios es bueno y que a final de cuentas no importa si ellos siguen pecando porque Dios es bueno y compasivo. Ok, ninguno de esos dos extremos nos ayuda en lo absoluto. Quería antes de leer esa escritura, quería compartírtelo porque quienes se creen buenos, ¿sí?, quienes se creen buenos piensan que son mejores que los demás y que no necesitan a Dios y que no necesitan el perdón de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de esta palabra de quién realmente es bueno, dice las escrituras que Dios es bueno y compasivo
y que no hay nadie como Él. Y aquí viene a mi mente el relato del joven rico. ¿Recuerdas cuando se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno? O sea, Jesús, imagínate, lo va con sus discípulos y se acerca el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, me encanta la forma de contestar de Jesús, porque muchas veces, si te das cuenta en la Biblia, no les contestaba directamente, les contestaba con otra pregunta. Y esta no fue la excepción. El joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, y ese es Dios. O sea, Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me dices bueno? ¿Acaso estás diciendo que yo soy Dios? ¿Acaso estás afirmando en este momento que si solo hay uno bueno, como dicen las Escrituras, ese bueno soy yo, y estás afirmando que yo soy Dios? Y era así. Jesús le hizo esa otra pregunta para que en su mente él pudiera entender, pues si hay un solo bueno y le estoy diciendo bueno, estoy reconociendo que Jesús es Dios aquí en la tierra. Y además Jesús lo llevó a eso porque las personas que estaban alrededor tenían que enterarse y comprender, seguir entendiendo que Jesús era Dios en la tierra. Y lo que ocurre es que el joven rico le dice, pues bueno, Jesús, quiero decirte que yo he cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. Y Jesús, sonriendo, de una manera también amable y con mucha ternura, dice la Biblia, con compasión, le dice al joven rico, ve y dale todo lo que tienes a los pobres y después ven y sígueme. Dice la Escritura que el joven rico se fue triste y se dio cuenta que no había cumplido con todos los mandamientos, porque uno de esos mandamientos, el principal que tú y yo necesitamos entender, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y se fue triste porque se dio cuenta que no podía dejar todas sus riquezas para seguir a Jesús. Se dio cuenta que amaba más a todas sus riquezas que al Hijo de Dios, que a Dios mismo. Y por eso se fue muy triste, porque se dio cuenta que no había cumplido con todos los mandamientos de la ley, con el mandamiento más importante. Mi pregunta es, ¿ha habido espacios en tu mente en los que no ha sido Dios para ti lo primero? ¿Ha habido espacios en tu mente, ha habido espacios en tu vida, en tus actitudes donde no has respetado a Dios? A eso quiero llegar, a ese punto quiero llegar. A demostrarte por medio de las Escrituras que todos hemos pecado y que solo hay uno bueno, Dios, Jesús. Y que nosotros necesitamos pensar en ese Dios bueno, que es lo que pide de nuestras vidas, ¿qué nos demanda? Y entonces actuar. Porque a pesar de esto, hay esperanza. Quizás si el joven rico se hubiera lanzado a los pies de Jesús y le hubiera rogado y suplicado, no quiero dejar mis riquezas, las amo tanto, pero quisiera que me ayudes a desprenderme de una vez por todas y no quiero, mejor no me mandes a que regale todo porque me voy a quedar allá, mejor a partir de este momento me voy contigo, Jesús, ayúdame. Jesús es tan bueno y tan misericordioso que a todos nos ayuda en el momento de la prueba. Entonces, hablando de esta escritura, ella misma nos muestra que solo hay uno bueno, que es Dios, y que todos los demás, tú y yo y la ancianita que vende dulces en la esquina, que es muy buena, todos, sin excepción, hemos pecado y estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios y necesitamos su salvación. Ahora, partiendo de esto, entonces sí, quisiera que pasemos a la Escritura. ¿De acuerdo? Esta historia trata de dos personas, pero tú y yo podemos estar en cualquiera de esas dos posiciones. Dos personas que se presentaron ante Dios a orar. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la vida de estas dos, o el relato bíblico de Jesús acerca de estas dos personas. Muy bien.
Entonces vamos al texto bíblico, vamos directamente a la escritura. Está en Lucas 18, versículo 9. Dice, parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Y vamos a hacer un apartado. Dice, Jesús estaba ahí con algunas personas y esta parábola se las escribió, se las dedicó, haz de cuenta, se las dedicó a las personas que estaban ahí y que Jesús sabía que se creían buenos. Dice, se consideraban justos, es decir, se creían buenos, se creían buenas personas. Jesús sabía, dice la Biblia, que conocía las intenciones del corazón de todas las personas que lo rodeaban. Entonces, sabiendo esto, les dirigió estas palabras, esta parábola. 2 hombres, versículo 10, fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Ok, son estas 2 personas. Pero tú y yo podemos estar en cualquiera de esos 2 lugares. En el lugar del cobrador de impuestos o en el lugar del fariseo. Ok, me parece muy importante que podamos analizar así rápidamente quiénes eran los fariseos, cuándo surgió este grupo de los fariseos. Pero me parece más importante saber, comunicarte y hacerte saber esto. Parece ser que este grupo de los fariseos surgió en el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir esto? Hubo un lapso de tiempo en el que Dios no se manifestó por medio de los profetas. Después del último profeta del Antiguo Testamento, transcurrieron 400 años, 4 siglos, hasta que llegó Juan el Bautista y comenzó a predicar. En esos 400 años había una sequedad del mensaje de Dios. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando a esa persona que los iba a liberar. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de fariseos en ese lapso de tiempo surgió. Y ellos en un principio tenían una buena disposición para hacer valer la ley de Dios del Antiguo Testamento. Tenían buenas intenciones, pero ¿qué pasó entonces con los fariseos? Porque este movimiento surgió con un deseo, con un fervor de hacer la voluntad de Dios. Pero en algún momento se perdieron en el camino. Ok, ellos estaban esperando al Mesías. Y llevaban al pueblo a que cumpliera en un inicio la palabra de Dios, pero se tergiversó lo que en un origen ellos querían o pretendían hacer. Tanto es que el día de hoy los judíos siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino hace 2000 años. En sus fiestas, los judíos, el judaísmo, en sus fiestas religiosas, ponen un plato en la mesa de su casa, esperando a que el profeta Elías, que era Juan el Bautista, venga a proclamar la venida del Mesías. Triste cosa para los judíos, triste cosa para el judaísmo. Siguen esperando al Mesías y el Mesías ya vino hace 2000 años. Ok, ¿qué significaba la palabra fariseo? Significa, o tiene el origen o la raíz que significa separado, apartado. Okay. Entonces, fíjate, lo importante que en algún momento era para los fariseos hacer que se cumpliera la ley. Ahora, ¿quién era la otra persona? El cobrador de impuestos. Era una persona que era odiada por los judíos, porque en aquel entonces el pueblo de Israel, los judíos, fueron sometidos por los romanos. Y los romanos contrataban a judíos para que le cobraran los impuestos a judíos. O sea, para el pueblo judío, los que cobraban esos impuestos eran traidores al pueblo judío, porque además había cobradores de impuestos que cobraban un poco más de lo que el emperador había autorizado, y ellos se hacían ricos con esas ganancias mal habidas. Entonces Jesús pone a estas 2 personas en el escenario, un fariseo y un cobrador de impuestos. Dice en el versículo 11,
Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Ok, Jesús ya dice que estas 2 personas se presentan delante de Dios y uno se cree bueno y justo. Incluso déjame decirte, la ley judía obligaba a que ayunaras 1 vez por año en el tiempo de la expiación, para que el ayuno te ayudara a reconocer a ti como judío que eras un pecador y que necesitabas el perdón de Dios. Pues bueno, la ley pedía 1 vez al año. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Conoces a alguien que ayune 2 veces a la semana? Está complicado, ¿no? Pues bueno, esto hacían los fariseos y se creían buenos, se creían perfectos, creían que no necesitaban el perdón de Dios. Por eso el fariseo se presentó ante Dios y no le pidió misericordia. La gran diferencia entre el fariseo y el cobrador de impuestos es que el cobrador de impuestos pidió misericordia y reconoció que necesitaba a Dios. Y el fariseo no necesitaba el perdón de Dios. Y a veces así podemos ser. Nos creemos buenos porque tenemos un trabajo donde ya tenemos 20 años. Nos creemos buenos porque llevamos alimento a nuestras casas. Nos creemos buenos porque no hemos matado a nadie. Pero la verdad es que todos, sin excepción, como dice la Escritura, es que estamos lejos de la presencia de Dios y necesitamos su salvación. El cobrador de impuestos, quisiera imaginármelo, cómo se puso en una orilla, arrodillado a lo mejor, y se golpeaba y reconocía: Dios, yo soy un pecador, necesito tu ayuda, necesito tu salvación. Miren qué fue lo que dijo Jesús, el resultado de cada una de estas 2 actitudes. Versículo 14. Yo les digo que este volvió a su casa justificado, y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién puede reclamar justicia delante de Dios? ¿Tú y yo podemos reclamarle justicia? ¿Podemos decirle a Dios que se ha equivocado con nosotros cuando nos va mal? ¿Podríamos decirle a Dios que es injusto ante sus decretos? ¿Podríamos echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias? ¿Podríamos presentarnos ante Dios y decirle: somos perfectos, por eso yo puedo tirar la piedra contra los demás? La primer piedra. Ninguno de nosotros puede hacer algo así. Bueno, no debe hacerlo, pero sí lo hacemos. Sí nos comportamos de esa manera, algunos de nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios. Nuestras buenas obras no nos podrían salvar, porque nuestras obras malas son más grandes y más dañinas que nuestras obras buenas. A final de cuentas, Jesús deja un ejemplo muy claro de lo que significa ser una persona humilde y una persona que reconoce su necesidad de Dios. Delante de Dios quedamos totalmente expuestos. Él conoce tus pensamientos. Él sabe qué es lo que haces en tu recámara cuando nadie te ve. Él sabe todas aquellas cosas que has planeado. Él sabe todos tus caminos. Así que ninguno de nosotros podría reclamarle a Dios alguna cosa. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Y recuerdo una parte de la Escritura donde Jesús les dice a los que lo criticaban por juntarse con prostitutas y con cobradores de impuestos:
Tanto así que uno de sus 12 apóstoles era un cobrador de impuestos, y eso me llena de esperanza, porque me lleva a pensar que las personas más odiadas fueron las que Jesús albergó en su corazón y las ayudó a cambiar y transformar sus vidas. Cuando Jesús estaba con estas personas, los fariseos lo criticaban y le decían que se juntaba a comer con pecadores, ¿sí? Y Jesús les dijo, yo vine por los enfermos, no por los que están sanos, diciéndoles una vez más, yo vine por los que reconocen su necesidad, pero por ustedes no vine, porque ustedes se creen buenos y creen que están sanos, pero no están sanos, son ciegos que guían a otros ciegos. Aquí el punto es que estamos como en una encrucijada, tú y yo en este momento estamos como en una encrucijada de decidir en qué papel nos vamos a poner, en el papel del cobrador de impuestos o en el papel del fariseo. Porque Jesús a final de cuentas reconoció que la persona que salió justificada, que salió perdonada de sus pecados, no fue el fariseo, fue en este caso el cobrador de impuestos. Para recibir la gracia de Dios, tu corazón necesita estar dispuesto, preparado, disponible para reconocer que sin Dios no somos nada y que necesitamos de su gracia. La humildad es contrario al orgullo y a la soberbia. Y déjame decirte algo, el orgullo y la soberbia destruyen relaciones. Imagínate, si el orgullo y la soberbia destruyen nuestras relaciones como seres humanos, esto se equipara también a nuestra relación con Dios, porque Dios no puede trabajar en alguien que no le reconoce, que no le busca y que no le pide perdón. Sin embargo, la humildad abre puertas. Abre esa puerta para que tú puedas tener acceso a la gracia de Dios. Quisiera, por favor, que me acompañen para terminar en Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Vamos allá a ver qué dice la Biblia. Dice la Biblia, antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado una vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Esta parte de la escritura se está refiriendo a un grupo de personas que en el pasado habían sido esclavos del pecado, de su maldad. Dice, antes ustedes estaban muertos. Sin duda, si tú vas hoy al centro de la ciudad de Guadalajara, al centro de Tlajomulco, a donde tú vayas, a Zapopan, hay personas que van caminando y que pareciera que están vivas, pero están muertas. Esa muerte es la muerte que nos trae el pecado. Espiritualmente estamos muertos en una situación complicada. Pero dice, eso era antes, porque ustedes creyeron en Jesús. Yo te quiero invitar el día de hoy a que conozcas ese plan de salvación. Porque no basta con creer en Jesús, en que Él es el Hijo de Dios. No basta eso. Hay un plan de salvación que necesitas saber. Ese plan de salvación necesitas leerlo, verlo, conocerlo con tus propios ojos. Porque como te digo, no basta con lo que nosotros creemos en nuestra mente o lo que nos han dicho acerca de Dios y de su plan de salvación. Necesitas tú leerlo para que puedas de alguna manera estar cerca de Dios. Dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Teníamos una deuda muy grande, muchos de nosotros, con Dios. Y Jesús dice que ese documento, que de alguna manera ese documento decía que nosotros debíamos muchas. Pero a final de cuentas Jesús lo agarró
y lo clavó en la cruz junto con Él, dándonos esta gran oportunidad de poder acercarnos al Dios Todopoderoso. Eso es muy especial. Esta escritura la había compartido el fragmento del versículo 15, alguna vez, si no me equivoco, en Tlajomulco, donde dice, desarmó además a los poderes y potestades, refiriéndose a los espíritus malignos, a las fuerzas demoníacas. Cuando todos creían que habían matado al Hijo de Dios, que lo habían vencido, cuando los fariseos creyeron que lo habían vencido, cuando sus enemigos, sus oponentes que querían verlo muerto, pensaron que lo habían eliminado, que lo habían sacado del paso, del camino. Quizás físicamente los que estaban viendo que estaba crucificado creyeron eso, pero espiritualmente dice que Jesús, al vencer el pecado por medio de su crucifixión, llevó a esos espíritus encadenados en un desfile victorioso. Es decir, el mundo humano estaba pensando que Jesús había sido derrotado, pero en el mundo espiritual estaba pasando algo muy, muy diferente. Todos esos espíritus llevaban cadenas porque Jesús los había vencido en la cruz. Dice en la escritura, un desfile victorioso. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Yo quiero invitarte a que conozcas este plan de salvación de una manera profunda y que tú puedas darte cuenta qué valioso es lo que ha hecho Jesús por todos nosotros. Es el momento, este momento es un momento muy especial. Yo lo considero muy especial porque vamos a tomar la Santa Cena y vamos a pedirle a Dios una vez más que perdone nuestros pecados. Y vamos a pedirle a Jesús, si para ti esto resulta algo extraño, porque no lo habías visto de esta manera, te invito de verdad, con la persona que te invitó a ver este video, a que le preguntes más acerca de esto y que conozcas que hay un plan de salvación, que hay un plan para que tú puedas ser perdonado o perdonada de tus pecados. Quiero pedirte por favor que me acompañes en una oración por el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí?, que fueron derramados para el perdón de nuestros pecados. Bendito Dios, Padre bueno, estamos convencidos que solo hay uno bueno y ese bueno eres tú. Te doy muchas gracias, Padre, por mostrarnos todas estas cosas en tu palabra que son tan buenas y que son, Señor, como un tesoro que acabamos de descubrir, un tesoro muy valioso. Bendice por favor el pan, el jugo de uva que representan ese cuerpo y esa sangre de tu Hijo Jesús, dada por nuestros pecados, por nosotros los pecadores, para alcanzar la salvación. Ayúdanos a hacer reflexión sobre nuestros hechos, sobre nuestros actos y pensar en la profundidad, lo que implica la palabra arrepentimiento. Bendito seas, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar, pedir y suplicar todas estas cosas. Amén. Muchas gracias, hasta pronto.